Los Houthis pensaban que estaban a salvo, a 30 metros bajo tierra, protegidos por radares y hormigón. Pero a las 2:30 de la madrugada, los Growlers AA-18G cegaron sus defensas. A continuación, los Super Hornets atacaron lanzando bombas GPS que atravesaron los búnkeres con una fuerza sísmica. Su centro de mando desapareció en cuestión de segundos. Luego llegaron los F-35, silenciosos, invisibles y mortíferos. La cadena de defensa de precisión terminó antes de que los Houthis pudieran reaccionar, y eso fue solo el principio. Mientras el mundo dormía, dos IA-18G Growlers despegaron del portaaviones al amparo de la noche y abrazaron el recodo de la costa yemení. Su misión: neutralizar los ojos del enemigo antes de que llegaran los primeros estadounidenses. Bajo sus alas, llevaban dos cápsulas de interferencia de nueva generación, ANALQ-249, cañones de energía dirigida camuflados como simples módulos electrónicos. A medida que ganaban altura, liberaban ondas electromagnéticas en el espectro de 2 a 18 GHz, exactamente el mismo rango de frecuencias utilizado por el 93% de los radares Houthi. En cuestión de segundos, las pantallas enemigas se llenaron de espejismos digitales, aviones que no existían, ráfagas de estática, ecos que se replicaban sin fin. Los operadores intentaron todo: cambiar frecuencias, recalibrar antenas. Nada funcionó. El campo de batalla se transformó en un abismo de ruido invisible. Un técnico Houthi tomó una decisión fatal. Aumentó al máximo la sensibilidad de su radar para atravesar la niebla electrónica. Pero al hacerlo, se convirtió en un faro. A cientos de kilómetros, los Growlers identificaron la señal como un blanco y contraatacaron con un torrente de fuego electromagnético selectivo. A 660 kilómetros de distancia, los circuitos estallaron. Un radar valorado en $3 millones se convirtió en un trozo de chatarra humeante. Con un solo comando, los Growlers abrieron un corredor electromagnético de 40 kilómetros de ancho, una autopista aérea invisible y limpia que cruzó el espacio Houthi sin oposición. Todo radar dentro de esa franja quedó ciego, incapaz de distinguir entre realidad y engaño. Pero eso fue solo el comienzo. Gracias a su sistema de memoria digital de alta frecuencia, los Growlers comenzaron a reproducir ecos falsos de jets estadounidenses previamente grabados, esparciéndolos por el cielo como sombras. Para la red de defensa Houthi, parecía que un escuadrón entero se había dividido en 20 formaciones diferentes, volando a velocidades y trayectorias imposibles. Y sobre aquel caos espectral volaban los verdaderos cazas, con bombas reales. A las 3:15 de la madrugada, a casi 160 kilómetros de la costa yemení, el radar SPI-1D del USS Carney se iluminó, y luego volvió a hacerlo. 4 firmas térmicas, 4 lanzamientos de misiles desde posiciones fortificadas cerca de Al-Hudaydah. El sistema confirmó lo que la tripulación ya temía: los Houthis estaban contraatacando. Cada proyectil planeó sobre el Mar Rojo a más de 1.100 kilómetros por hora, utilizando la curvatura terrestre y el camuflaje térmico para esquivar los sistemas de alerta temprana. Pero llegaron tarde. El Carney no era solo un barco, era una fortaleza flotante equipada con uno de los sistemas de combate más avanzados jamás construidos: el Aegis. En un segundo con 8 décimas, Aegis realizó millones de cálculos: velocidad, trayectoria, ángulo de interceptación, zona de dispersión de escombros, y todo eso mientras seguía más de 100 contactos aéreos simultáneamente en todo el teatro de operaciones. Una reacción humana habría necesitado al menos 30 segundos. Aquí bastaron menos de 2. 4 misiles SM-2 se dispararon casi al unísono, dejando tras de sí estelas blancas de fuego. Aceleraron con furia, alcanzando una velocidad de Mach 3,5, casi 4.300 kilómetros por hora, en menos de 8 segundos. A esa velocidad, recorrían más de 1 kilómetro cada segundo. A medida que los interceptores se aproximaban, sus radares activos se activaron. Cada uno buscaba el más mínimo reflejo. Señales diminutas de los misiles Houthi,
algunos con una firma de radar de apenas 0,1 metros cuadrados. Pero para eso fue creado el siglo II. Incluso ante objetivos tan pequeños, sus buscadores alcanzaban una fiabilidad del 98%. La primera interceptación ocurrió a poco más de 20 kilómetros del grupo de ataque. La ojiva del SM-2 no necesitó impacto directo. Detonó a pocos metros del blanco, liberando una esfera letal de fragmentos de tungsteno a más de 2.400 metros por segundo. El misil Houthi fue pulverizado en el aire. Luego cayeron los otros tres, uno por uno, hechos pedazos por anillos de acero superpuestos, sin que ninguno llegara siquiera a entrar en el campo visual de la flota. Durante toda la operación mantuvo vigilancia total en un radio de 360 grados. Cazas aliados que regresaban al portaaviones. Ecos no identificados. Patrones de vuelo erráticos. Sin errores. Sin cuellos de botella. Sin dudas. Los Houthis dispararon a ciegas. Ya no tenían radar de puntería, ni datos de seguimiento, ni la menor idea de hacia dónde volaban sus misiles. Los Growlers se habían asegurado de eso. Su ataque fue un grito desesperado en la oscuridad, y el mar respondió con silencio. Las imágenes satelitales revelaron que al menos 2 lanzacohetes móviles habían escapado hacia las colinas al oeste de Sanaa. El centro de mando había sido destruido, pero las armas permanecían y estaban en movimiento. No había tiempo para los Growler, tampoco para despejar otro corredor. A las 3:30 de la madrugada, 4 cazas furtivos F-35C Lightning II despegaron de la cubierta del portaaviones. Sin rugidos de poscombustión, sin luces de formación, solo 4 fantasmas voladores que ascendieron en silencio hacia el cielo nocturno. Cada aeronave tenía una sección transversal de radar de apenas 0,0001 metros cuadrados, del tamaño de una canica metálica. Volaban en modo de baja probabilidad de interceptación, con emisiones tan mínimas que ni siquiera los radares Houthi más sofisticados pudieron detectarlos. Mientras se aproximaban desde el este, los sensores electroópticos a bordo captaron las firmas térmicas de los lanzamisiles. Desde más de 110 kilómetros de distancia, los F-35 identificaron con precisión quirúrgica cada objetivo. Cada uno portaba bombas planeadoras GBU-53/B Stormbreaker, armas de precisión con una sola misión: cazar y destruir blancos móviles. Cada bomba llevaba una ojiva de 47,5 kilogramos, pero su verdadero poder residía en su mente. Un buscador trimodal que combinaba radar de ondas milimétricas, infrarrojos y guía láser semiactiva. Las bombas fueron lanzadas desde una distancia de 65 kilómetros, sin explosiones en el aire, sin estelas de humo. Solo una caída silenciosa, subsónica y letal. Cada bomba corregía su trayectoria en tiempo real gracias a los datos en directo transmitidos por los F-35. Pero esa noche, algo inesperado ocurrió. Cuando la primera oleada se aproximaba, los sensores detectaron movimiento. Un vehículo encendía su motor. Intentaba escapar. En otras circunstancias, eso habría significado su salvación. Pero no esa noche. La primera bomba actualizó su blanco en pleno vuelo y transmitió las nuevas coordenadas a la siguiente oleada. Desde una altitud de 5.000 metros, los pilotos observaron en sus visores cómo cada Stormbreaker alcanzaba su marca. Las explosiones eran contenidas. Un radio letal de apenas 26 metros. Lo suficiente para destruir las lanzaderas, pero preservar la infraestructura circundante. Los Lightning II giraron hacia el oeste y desaparecieron. Ningún radar los detectó. Ningún misil fue disparado. Su existencia solo fue confirmada más tarde, cuando las imágenes satelitales mostraron los cráteres de impacto. A las 4 de la mañana, los 4 cazas estaban de vuelta a bordo, intactos, invisibles, imparables. El búnker de mando había sido arrasado. 7 oficiales de alto rango, eliminados. 4 de los 6 lanzacohetes móviles, reducidos a chatarra. Y durante las siguientes 72 horas,
Ningún buque mercante reportó ataques en la ruta del Mar Rojo. El enemigo aprendió una lección. Enfrentar a los cazas estadounidenses significa una cosa: sobrevivir al primer golpe, solo para recibir el segundo. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando desafías a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dale like y suscríbete al canal, porque esta guerra aún no ha terminado y el próximo ataque ya se perfila en el horizonte.